Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos una vez más en esto que es Venga a tu Reino. Quien me acompaña, Inés Piñero. También vía telefónica desde Villaguay se encuentra Mirta Graciaday. Y quien les habla, Agustín Vivas. En la operación está Jorge Brioso. Así que bueno, vamos a comenzar, si les parece, con una pequeña oración que en el programa pasado se me pasó a mí y bueno, siempre... Bueno, Inés acá me indica que sí, que rezamos, pero al final me parece nomás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar el programa. Muy bien. Seguimos hablando entonces de la espiritualidad de Luisa Picarreta, ¿te parece? Dios va conduciendo cada alma de una manera particular y única. Y algunos elige para mostrar detalles particulares, facetas especiales de su amor. Por ejemplo, Faustina Kowalska habla de su misericordia. Teresa de Lisieux enseña el camino a la pequeñez, la confianza. Santa Margarita María, el amor de su Sagrado Corazón. ¿Y qué es lo que enseña de particular dentro de la maravilla de Dios Luisa Picarreta? Para que lo dé a conocer. ¿Querés contarnos un poquito, Mirta? Bueno, la verdad que es como retornarnos al origen, ¿no? ¿Cuál fue su intención creacional? Es darnos ahora la oportunidad de vivir en su divina voluntad, ¿no? Si bien él al principio recorrió con Luisa todo lo que tiene que ver con la santidad humana, porque quiso que donde había quedado Adán después del pecado, recorriendo toda la santidad humana, Luisa fuera quien empezara a vivir en la divina voluntad y a tener la vida divina que tenía Adán cuando fue creado. Ya por supuesto que la Virgen María, la Madre de Jesús y Mamá nuestra, vivió en la divina voluntad y tuvo vida divina. Pero alguien como nosotros, que tuvo el pecado original, no había acontecido todavía con esta experiencia. Y esta es la experiencia que le dio a Luisa de vivir en la divina voluntad, con vida divina, como había sido creado Adán. Y esto es lo que le revela Jesús a Luisa durante
durante toda su historia, ¿no? Y a partir de ella nos lo ofrece a todos nosotros. Y entonces, Agustín, ¿qué diferencia habría entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios? Bueno, es una linda pregunta y según lo que hemos aprendido, leído del libro del cielo y también lo que nos han enseñado personas que por ahí están más avanzadas en el tema y han masticado durante varios años, como recordemos el programa pasado le hablé del padre Pablo Martín Sanguiao, lo pueden buscar en YouTube, hago propaganda de vuelta porque es muy ilustrativo y puede ser mucho más claro de lo que yo puedo ser. Pero en resumidas cuentas, lo más simple posible, vivir en la diferencia que hay entre hacer la voluntad de Dios, que es la santidad humana, es que al hacer la voluntad de Dios uno con la voluntad propia, con el propio querer, cumple la voluntad de Dios. Y eso es lo que, digamos, espiritualmente sería vivir como un siervo del amo. El siervo cumple la voluntad del amo, sería la voluntad de Dios. Vivir con la voluntad de Dios es vivir nosotros, habiendo hecho el sacrificio de nuestra voluntad, en puridad sería, habiendo sacrificado nuestro querer humano, no la potencia del alma, sino el querer, la manifestación, la acción. Entonces Jesús, como contraprestación por ese sacrificio, esa renuncia, nos da su querer divino. Y entonces vivir con la voluntad de Dios es vivir con el querer divino. Y en virtud de eso, Dios obra a través nuestro con su querer divino y nosotros con su querer divino obramos en Dios. Y ahí somos como hijos, no somos como siervos del amo, sino como hijos del Padre. Ajá, y acá hay otras dos palabritas que no sé si son sinónimos o no. A ver, Luisa, ¿hay alguna diferencia entre divina voluntad y querer divino o son sinónimos? ¿Para qué hubo una justaposición de personas? A mí, a vos te quiso decir. ¿Qué dije? Luisa. Capaz que sí. Bueno, Luisa, capaz Dios quiere estar con nosotros ayudándonos a que demos a conocer. Sin duda que sí, debe estar intercediendo. Sí. No, eso no cabe duda. Pero yo voy a terminar con un problema de identidad con ustedes, porque me dicen Luisa, Graciela, ¿no? Voy a tener que ir al psicólogo después. Bueno, en realidad la voluntad divina es el motor, es el querer que determina el accionar, ¿sí? La voluntad divina es como el corazón de la divinidad, es como el corazón del Padre, la voluntad divina. Y el querer es la acción, el verbo, lo que realiza, que en Dios es único. Acto, porque Dios es eterno. Entonces, todo se realiza en un único acto, en la realización de Dios. Mientras que la voluntad divina es lo que hace lo que Dios quiere hacer, lo real, y la realización de ese querer es el verbo, es el accionar. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Alguna otra aclaración, Agustín, te parece? Que el padre Pablo, capaz me estoy adelantando, pero más adelante en su catecismo nos ha dado un ejemplo por ahí práctico a nivel de lengua, cuando vimos en la primaria, en la secundaria, en la escuela, que por ahí puede servir, sí. Que él habla que la voluntad divina sería un sustantivo. Un sustantivo. Los atributos serían los adjetivos, por ejemplo, la voluntad buena, la voluntad misericordiosa, la voluntad del sustantivo, misericordiosa es el adjetivo. Y la acción de esa voluntad es el verbo, es esa manifestación, es el querer divino. Y ese querer divino manifestado en un acto concreto
es el acto divino. Y el efecto de ese acto divino es el amor divino. Exacto. Que también en otras oportunidades habla de que el amor es el alimento también, ¿no es cierto? Es como el amor es la sangre que posibilita la vida, ¿sí? Sí, sí. Hola. Sí, sí. Sí, sí, sí. Te estamos El amor escuchando. sería la sangre que posibilita la vida, ¿no es cierto? Hablando del Padre Pablo, ¿no? Que está, a ver, él lo adelanta, pero está hablando de todo lo que aparece en las manifestaciones de Jesús a Luisa, ¿no? Sí, sí. Es un tema central. Entender eso y también entender el sacrificio de la voluntad son de esos temas, creo yo, ¿no? Centrales o las patas de la mesa de lo que es la revelación. Sí, realmente es el tema central, como vos comentabas, ¿no? Y también es que únicamente podemos quererlo si lo conocemos. En la medida que conozcamos de qué se trata, podemos anhelarlo y quererlo. Pero no solamente se trata entonces de un conocimiento intelectual, sino de un tratar de vivirlo, porque si no queda como una cosa vacía. Tal cual. O como un conocimiento. Pero esto que nos revela Jesús a través de Luisa es para que lo realicemos en nuestro existir. Es el querer de Dios que nos lo ofrece, ¿no? Pero nos lo ofrece para que lo vivamos y realicemos en nosotros esa correspondencia de todo ese amor de Dios hacia nosotros, que se lo respondamos, se lo devolvamos a partir de nosotros, que lo podemos tener y recibir precisamente si vivimos en la divina voluntad, por participación, ¿no es cierto? Tenemos esa capacidad de poder aceptar a esa infinitud del amor divino y devolvérselo a Dios, ¿no? Amándolo. Bueno. Y entonces es dar Dios a Dios, porque ese amor lo recibimos de Él y es el amor que le devolvemos con el nuestro, ¿no? Gracias a esta divina voluntad, en el caso de que vivamos en la divina voluntad, ¿no? Porque si no, no tenemos capacidad de contener la infinitud del amor divino, ¿no? Como Bien, seres humanos somos limitados, finitos. ¿Me fui demasiado? No. Estamos extasiados. Agustín, cuando nos decidimos entonces a entregarle nuestra voluntad a Dios, nuestra voluntad humana, y para hacer la voluntad de Dios, para que Él haga la suya en nosotros, ¿qué es lo que recibimos de Él por esa entrega? Bueno, como dijo recién Mirta, ¿no? El primer paso para poder nosotros hacer el sacrificio de la voluntad, que es la piedra angular de este don, sin el cual no se puede recibir, es primero conocer. Cuando conocemos, que es por gracia de Dios, también Dios nos dice, en la Luisa le dice, excita nuestro deseo de conocerlo más y excita el deseo de tenerlo, porque nos empieza a generar el amor por el don. Entonces, cuando nosotros ahí queremos el don, sabemos que nos encontramos contra, así como en la santidad humana, a nosotros nos pide la conversión y le correspondamos con nuestra buena voluntad a la voluntad de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. En la santidad divina
La correspondencia es el sacrificio de esa buena voluntad. Ya no es como decía San Juan Bautista en el Evangelio, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, sino que el reino ya está. Ahora, para que ese reino se manifieste en nosotros y tengamos la semejanza divina, no solo la imagen, tenemos que sacrificar nuestro querer humano propio, para que, habiéndoselo entregado, como, y esto lo hago a nombre propio, como por ejemplo, para los que me están escuchando, Santa Faustina Kowalska, que sacrificó su querer, Dios la hace vivir con el querer divino, y Dios obra a través de la criatura. Eso es lo que yo humildemente entiendo. Vamos a ir a un cortecito musical, porque ahí me está haciendo señas. Bueno. No hay palabras para explicar lo que arde en mi corazón. Me tocaste en la intimidad, tu voz viste mi interior. ¿Qué caminos me das a conocer? Misteriosos y asombrosos a la vez. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacerlo inmenso, accesible. Tú la oscuridad la vuelves día, y tu misericordia me conquista. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacerlo inmenso, accesible. Tú la oscuridad la vuelves día, y tu misericordia me conquista. En un camino que fue oscuridad, la luz se abre de par en par, de par en par, porque tu mano conmigo está. En la alegría y la adversidad, en tu abrazo puedo así descansar y gritar al mundo todo lo que das. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacerlo inmenso, accesible. Tú la oscuridad la vuelves día, y tu misericordia me conquista. Gracias porque tu voz es la mía. Gracias por hacerlo inmenso, accesible. Tú la oscuridad la vuelves día. Bueno, estamos de nuevo aquí juntos, continuando en el aire para seguir hablando de este precioso don que Dios nos está haciendo en este tiempo que lo necesitamos realmente. Y yo voy a comentar un poquito qué espera Jesús de quienes vayamos descubriendo este llamado. Nada más ni nada menos que vivamos con Jesús su propia vida, que Él pueda hacer con y en nosotros lo que hizo acá en la tierra, para comenzar el reino de Dios en la tierra, que ya está decretado que se va a dar. Entonces, ¿esto qué sería? Y bueno, en estos escritos Jesús nos revela que continuamente desde su concepción en el seno de María y toda su vida oculta, toda su infancia, toda su vida oculta y todo el tiempo de su vida
pública también, él estuvo dando gloria, dando gracias, pidiendo perdón y reparando en nombre de cada uno de nosotros. Cada respiro de él, cada paso de él, cada palabra de él, cada acción, ya sea en su trabajo con José, en su relación con María, en su relación con las demás personas, era un reparar, pedir perdón, dar gracias, dar gloria, para restaurar nuestra relación con Dios. Él tuvo que hacer en sí mismo todo lo que todas las criaturas deberíamos haber hecho en respuesta al amor de Dios. Entonces Él respondió por nosotros, Él amó al Padre como Hijo por nosotros, desde lo humano. Él ya lo amaba desde siempre, desde toda la eternidad, al Padre como Dios, como Hijo de Dios. Pero lo amó como ser humano en nombre de cada uno de nosotros. Dio gracias por cada cosa que deberíamos haber dado gracias nosotros, o que debemos, o que deberemos dar gracias. O sea, todo lo que nosotros como criaturas tuvimos que hacer en relación al Padre y no lo hicimos, lo hizo Él por nosotros. Entonces ahora Él quiere que lo hagamos personalmente. Él considera que ya la humanidad está suficientemente madura como para acompañarlo en ese trabajo que Él hizo toda su vida, y quiere que ahora lo acompañemos, que estemos con Él, dándole a Dios la gloria, la alabanza, la gracia, la reparación, y pidiendo perdón en nombre de todos los seres humanos que han existido, existen y existirán. Este fue su trabajo en la tierra, el trabajo de su humanidad, y es el trabajo que nos quiere compartir a nosotros. Y para eso, para poder vivir con Jesús y hacer su propia, o sea, los mismos actos de Él, es que tenemos que renunciar a los nuestros. Nosotros tenemos nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestra manera de ser, nuestros, que no le permiten a Jesús obrar Él. Entonces, hay todo un trabajo de purificación que tenemos que ir haciendo, de entregarle todo lo nuestro, nuestro criterio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar, para aprenderla de Él. Es un trabajito que a Luisa le llevó toda la vida, y a nosotros también nos va a llevar toda la vida, a los que queramos hacerlo. ¿Puedo decir algo? Obvio. ¿Puedo decir algo? Sí. Jesús lo tuvo que hacer como verbo de la Santísima Trinidad, porque la ofensa fue a Dios. Entonces necesitaba un ser de su misma dignidad que le pidiera perdón. Por eso el verbo, el Hijo, fue el que restauró la imagen del hombre ante el Padre Celestial, porque la persona de Jesús es persona divina. ¿Se entiende? Sí. Entonces, porque el ofendido era Dios, tenía que ser reparado por Dios. En Jesús, la divinidad iba actuando sobre la humanidad, y es lo que nos está pidiendo a nosotros ahora, que nuestra humanidad sea elevada a la divinidad, porque nos creó para ser imagen y semejanza de Jesús, el hombre Dios, ¿sí? Entonces ahora, toda esta reparación que Jesús quiere hacer con nosotros, ofreciéndonos la divina voluntad, es para ir divinizando nuestra humanidad. Uh-huh. Sí, es así como vos decís, sí, tal vez me expresé mal. No te expresaste mal, simplemente complementé. Perfecto. Sí. Porque, a ver, Jesús
por supuesto, la persona de Jesús es divina, pero tuvo que hacerlo desde la humanidad. Su O sea, humanidad. tuvo que tomar Sí. nuestra humanidad para Sí, reparar. Aparte, como persona divina no podía sufrir, y él necesitaba sufrir para reparar. Porque después en otro programa, si quieren, podemos ampliar y profundizar lo que es la redención, qué comprende la redención. Y digo título solamente, no me quiero meter mucho porque no salimos del tema de hoy, pero en la redención Jesús no solo reparó los actos, sino que, o sea, lo que estaba caído lo puso a nivel, sino que además le dio Exacto. satisfacción a Dios en forma divina amén. de lo que todos nosotros tendríamos, y toda la humanidad en toda la historia del primer hombre hasta el último tendría que haber dado. O sea, no solamente reparó, sino que dio satisfacción, que es lo que decimos, gloria a Dios, o sea, darle al amor, alabanza, todos los actos buenos. Entonces, reparó lo de todos nosotros, nos puso a nivel humano de vuelta, y luego le dio la satisfacción como el verbo hecho carne, actos divinos de gloria a su misma Trinidad, digamos, al Padre, digamos, pero que es a él mismo también. Sí, En los escritos dice Jesús que le dio a Luisa 2 oficios. ¿Cuáles serían esos oficios, Agustín? Bueno, los dos oficios son los de alma víctima y el de vivir en la divina voluntad. Por ahí se está escuchando mal mi micrófono del celular. Mirta, ¿vos no estás escuchando bien? sí, Bueno, entonces, si lo que tiene el libro de cielo lo pueden bajar gratis, repito, una de las páginas, tercerfiat.com.ar, .com, es de México, pueden bajar gratis el libro de cielo. Van a ver que en los 36 volúmenes, en el volumen, desde el volumen 2 al volumen 10 inclusive, le habla a Luisa de la santidad humana. Y esa santidad humana a Luisa se la hace vivir en un estado que se llama alma víctima. Para todos los que no la conocen y me están escuchando, es, por ejemplo, como muchos otros santos de santidad humana han vivido: San Francisco de Asís, San Padre Pío, Santa Faustina Kowalska, y bueno, y tantas almas víctimas, que son almas que unidas a Jesús con una gracia especial, que se llama gracia de la unión, pueden aceptar el sufrimiento y ofrecerlo como forman parte del coro de los corredentores, con María a la cabeza y todos ellos atrás. ¿Por qué? Porque ofrecen su sufrimiento, como dice San Pablo, que les dije el jueves pasado, en Romanos 12, ofrecen su cuerpo como sacrificio, como hostia viva, para, digamos, corredimir y ofrecer ese sufrimiento para dos cosas. Para, por así decirlo, frente a Dios, es como que las almas víctimas están entre Dios y el resto de la humanidad. Frente a Dios se ofrecen como expiación, como para su consuelo, para reparar nuestra ofensa. Ellos se hacen cargo de la justicia divina, para desagraviar a Dios y para evitar que la justicia divina caiga sobre el resto de la humanidad. ¿tá? Y para que al resto de la humanidad le caiga, o sea, reciba la misericordia divina. No sé si me expliqué bien, creo que no. Sí, sí. sí, Sí. quedó claro, Agustín, sí, Y, quedó claro. y la otra, el otro oficio... Que lo diga Mirta. Mirta. Graciela, yo te iba a decir. Mirta. Es como a partir de haber logrado en Luisa la santidad humana, la reemplazó a la postura de Adán después de su pecado, y en la santidad humana de Luisa comenzó a ofrecerle el conocimiento de lo que significa el vivir en la divina
voluntad. Y logró hacer de Luisa lo que se llama el tercer fiat, la tercer cadena, que es vivir en la divina voluntad, teniendo vida divina a un ser que, como nosotros, vino con el pecado original. Porque ya María, la madre de Jesús, ya ella había vivido en la divina voluntad, con vida divina y con todos los dones preternaturales, sobrenaturales, con que fue creado Adán. Sí, pero María fue inmaculada, concebida inmaculada y volvió al cielo tan inmaculada como había sido concebida, ¿no? Pero a nivel de persona con pecado original, Luisa es la primera a través de la cual comenzó la vida divina, vivir en la divina voluntad y recibir la cantidad de gracia que Dios otorga a aquellos que acepten vivir en la divina voluntad. Todos sus atributos los va ofreciendo, ¿no? Y es lo que se logró con Luisa, y a partir de ella se nos ofrece a todos nosotros. Y esta es la intención de nuestro estar hoy aquí hablando de esto. Esto que nosotros, por gracia de Dios, conocemos, nos enteramos, y bueno, es tan grande que lo queremos compartir con todos nuestros hermanos, ¿no? Tal cual. Y bueno, y acá el Padre Pablo nos habla de una actitud imprescindible para acercarse a estos escritos, ¿no? Y para poder sacar provecho de ellos. Podemos acercarnos de dos maneras: con una actitud crítica de cualquiera que lee una obra de otra persona intelectualmente, o podemos acercarnos como se acercó Moisés a la zarza ardiendo, ¿no? Cuando el Padre le dice, quítate las sandalias porque esto es un lugar sagrado. Y esta es la actitud para acercarse a estos libros. Si queremos sacar provecho, si queremos perder el tiempo, bueno, pero si queremos sacar provecho y comprender con el corazón lo que Dios nos dice a través de Luisa, hay que despojarse, hay que venir a aprender a la escuela de Jesús, hay que dejar lo propio y escuchar al que sabe. Dice Jesús que en el mismo libro, pero lo dice también en el Evangelio, dice: te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las mostraste a los humildes. Y acá también a Luisa le dice: yo me comunico a los humildes y sencillos porque creen en mis gracias. Los demás, déjalos, ni te preocupes por ello porque no van a sacar ningún provecho. Entonces, la única forma de que estos libros nos sirvan es abrir el corazón y decir: bueno, Jesús, vengo a aprender, a ver qué cosas hermosas me querés enseñar. Cualquier otra actitud nos va a dejar igual que antes. Tal cual. O peor, porque conocemos esto que el Señor nos quiere dar. Antes, desconociendo, bueno, con la obediencia caminábamos hacia la santidad humana, pero conociendo este don que el Señor nos quiere dar, si continuamos cegados, dijo la ciega, y bueno, nos perdemos, hermanos, porque estamos faltándole a Él. Es como que lo estamos desconociendo como Dios. O despreciando. Sí. Por eso, sí. Vamos a ir a una Sí, tandita estamos- musical.
Mirta, Bueno. perdón, ¿vos querías concluir? Lo que quería decir, bueno, es esto, ¿no? Que estamos ante esta oportunidad de abrir nuestro corazón a la gracia y dejarnos amar e instruir por aquel que nos creó, o cerrarnos y continuar en la actitud de Adán y Eva después que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a ir a una tandita musical y enseguida volvemos. No es autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento, Señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle, alcanzas consigo. Y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón. Solo déjate abrazar. Solo tienes que acercarte para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle, alcanzas consigo. Y no existen palabras que puedan describirlo. Solo abre tu corazón. Solo déjate abrazar. Solo tienes que acercarte para conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. A Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía. Tienes que creer. La fe es la solución. La fe es la salida. Una oportunidad puede cambiar su vida. Solo abre tu corazón. Solo déjate abrazar. Solo tienes que acercarte para conocerlo. De nuevo entonces, hablando de la divina voluntad con todos ustedes. Y estábamos hablando de la actitud necesaria para poder acercarnos a estos escritos, que es básicamente la humildad, ¿no? La humildad y la sencillez. ¿Y hay algún...? Bueno, algo más Sí, que sí. la humildad, diría Jesús, ¿no es cierto? A ver. Es el vaciarnos de todo lo humano para que el todo, que es Él, nos pueda venir a vivir en nosotros, ¿no? Es más que la unidad, que la humildad, para poder llegar a ser verdaderamente unidad con Él. Ser uno, ¿no? Con Él. Ujú.
Sí, porque él no puede ser uno con algo que es barro. Él tiene que ser uno que con... tiene algo de humano. Claro. Sí. Bueno, ¿y hay algún itinerario útil, le preguntan al padre Pablo, para seguir con la lectura de estos textos? Porque son 2 volúmenes grandes, tienen el tamaño de una Biblia cada uno, y después dan otros libros aparte. Entonces le preguntan qué consejo daría, y él explica bastante gráficamente. Dice: es como escalar una montaña. Partimos de la base, abajo. Está el conocimiento del Evangelio y en general de la Sagrada Escritura. O sea, partimos de ahí. Partimos del Evangelio y de la Sagrada Escritura. Y bueno, mejor todavía si tenemos el Magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica y demás. Esto lo agrego yo. Pero con el Evangelio y la Sagrada Escritura ya podemos empezar. Él sugiere comenzar con el volumen 1 y ir yendo en orden, pero con la salvedad que no nos tomemos para nosotros todo lo que él le dice particularmente a Luisa de su misión de víctima. O sea, no todos tenemos misión de víctima. Sí, todos estamos llamados a vivir en la divina voluntad, en este reino de Dios en la tierra. Entonces, dejando para Luisa lo que es exclusivo de Luisa y tomando todas las enseñanzas que Jesús va dando de la santidad humana, o sea, de las virtudes que hay que ir adquiriendo, de lo que hay que ir dejando, etcétera, etcétera. Y simultáneamente sirve leer, dice él, a partir del volumen 11, que es donde Jesús se explaya sobre la divina voluntad en concreto, sobre qué es y cómo se vive y qué hay que hacer para, porque da mucha luz y entusiasmo para empezar a enamorarse de la divina voluntad y pedirla, porque esto es un don, o sea que hay que pedirlo. Y también ayuda mucho leer Las Horas de la Pasión y el libro de María en el Reino de la Divina Voluntad. Sería lindo que le contemos un poco a la audiencia cómo hemos ido haciendo este itinerario nosotros, en qué parte estamos, desde cuándo empezamos, ¿les parece? Bueno, te dejo a vos, Mirta. Bueno, yo empecé más o menos hará muy poquito tiempo, hará 1 año y medio, 2 años pongamos. Realmente por gracia de Dios, yo fui ciega, ¿no? Y me manejo con la computadora a través tiene un sistema que se llama House, bueno, que le hace parlante a la computadora, me habla. Y bueno, me encontré primero con todas las revelaciones de María Valtorta, me fueron entusiasmando muchísimo, y de pronto me encuentro con algunas cosas de una tal Luisa Picarreta, que a través sobre todo del doctor Tomasini empecé a escuchar y fui relacionando con María Valtorta, me fui enganchando, me fui interesando. Hice el retiro con el doctor Tomasini el año pasado y este año. Y seguí leyendo y cada vez me fui interesando más y me fui interesando más. Y es lo que estoy transcurriendo. Pero una cosa maravillosa que el Señor me fue mostrando es que desde... yo volví, digamos, al proceso de conversión más o menos en el año 90, porque estuve 27 años que no practicaba la religión. Sí, siempre creí en Dios, nunca dudé de la existencia de Dios, pero no era católica práctica, digamos. A partir de la década del 90 comienzo el regreso, y con el amor infinito que, bueno, el Padre me recibió y el Hijo también, y la Rúa Santa también, y bueno,
esa gracia de Dios me está mostrando que a partir de mi regreso, lo que me daba cuenta que Dios me pedía, lo iba haciendo. O sea que iba viviendo en la divina voluntad sin saber de este don y sin saber de esta respuesta inmediata. Ahora me lo está mostrando Él en mi existencia, ¿no? Lo cual, me gratifica mucho y me hace sentir muy amada por Él, ¿no? Tanto es así que yo hace 20 años que estoy ciega y a partir de mi ceguera, una de las cosas que percibo, ya les diría casi físicamente, es la protección de Dios Padre a través de su mirada, como que Él me cuida de que no me caiga y demás. Y fíjense la paradoja, a través de la mirada de Dios Padre me siento protegida y amparada hasta físicamente, como que la mirada como que fueran los brazos de Él que me sostiene para que no me caiga. Bueno, esto es un poco mi experiencia. Sí, la verdad que es, como le dije cuando yo me enteré, Mirta, que vos eras ciega y todo lo que fuiste avanzando y conocés de esto, de la divina voluntad, la verdad que la obra de Jesús se ve, es más palpable que si no fuera ciega, digamos, porque la verdad que para nosotros que podemos leer los libros y todo, a veces somos perezosos, nos falta disposición y todo, la verdad que gloria a Dios que actúa así con vos, ¿no? Claro, aclaremos también que tengo 78 años, ya estoy grandecita, ¿no es cierto? Entonces es como que tengo más tiempo también, Agustín. Está bien, por ahí ustedes están más activos laboralmente. Está bien. ¿Cómo es? Y bueno, yo lo único que por ahí a la audiencia quiero aclarar que esto que por ahí rápidamente hablo del sacrificio de la voluntad, es primero, como dijimos, no es un proceso que implica primero un conocimiento que Dios nos da, un anhelo, un deseo, un querer hacerlo. Dios no violenta a nadie para hacer este sacrificio. Incluso a Santa Faustina le dice que si no lo quiere hacer, digamos, cuando ella es pedida como víctima, como que la gracia de Dios iba a estar igual. Entonces Dios no obliga a nadie. Esto sí es no todos estamos llamados para vivir en el estado de alma víctima, como vivió Luisa Picarreta, pero sí estamos todos los que queremos vivir en divina voluntad llamados a hacer el sacrificio de la voluntad, y eso implica, como después vamos a ver, lo que se llama el martirio de atención continua, y eso sí va creciendo poco a poco, y ese sí se puede llamar una especie de estado de alma víctima dentro de la divina voluntad, por así decirlo. O sea, lo que quiero decir es que el sacrificio de la voluntad no es que yo lo hago hoy y al ratito ya me olvidé, no, es continuo, y es poco a poco llegar a eso. Como yo le decía a Inés, por ahí muchas veces lo que nos sirve o a mí me interesa compartir son las herramientas para poder allegarnos a esa unión con Dios, para llegar a que sea vida en nosotros ese sacrificio, la voluntad, que son lo que en Santidad Humana sabemos que son los frutos de la redención, que son los sacramentos, acercarnos a la confesión, acercarnos a la misa, el rosario, acercarnos a la adoración eucarística. En el capítulo 11 del libro del cielo, donde Jesús le empieza a hablar de lleno del don de la divina voluntad a Luisa, que le dice, como vos dijiste hoy, Mirta, bueno, deja todo eso, despójate de todo, despójate de las virtudes, despójate de las miserias, despójate de los deseos, de los gustos, de todo lo tuyo, y ahora yo te voy a llenar, cuando estés despojada, vacía, yo te voy a llenar de mi querer divino. Ahí los primeros 2 capítulos del libro son el Buenas tardes Jesús y sacramentado, y el Buenos días Jesús sacramentado. Y Jesús les dice que esas 2 oraciones son 2 oraciones. Al alma que las reza con la intención de unirse a Él la va a unir a Él. O sea, es importantísimo la adoración eucarística.
interesante. La intención es fundamental. Es lo que más tiene en cuenta nuestro Dios. La intención, la rectitud de nuestra intención es lo importante. Bueno, como ya nos quedan 5 minutitos nomás de programa, les cuento yo un poquito cómo llegué a esto. Bueno, Amén. Yo soy cabeza dura, terca, rebelde, todas esas cosas tengo y algunas más. Entonces, como Jesús me conoce, me fue llevando a su manera para que hoy esté acá. Se sirvió de muchas cosas, se sirvió de la renovación carismática, se sirvió de retiros, se sirvió de misas diarias, se sirvió de... bueno, en la misa diaria tenemos todo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la explicación de la palabra, tenemos la Eucaristía, tenemos la oración, tenemos la adoración, tenemos todo. Entonces, se sirvió también de mi experiencia familiar, de mi ex esposo, de mis hijos, o sea, de todo lo que me tocó vivir y todo lo que elegí vivir para irme trayendo. Una de las etapas que fue muy, muy fuerte fue leer la verdadera vida en Dios. Esto es otro carisma que le da a una mujer que vive todavía, que es griega ortodoxa, de religión, ¿sí? Y a ella le encarga que una a las iglesias, que una a la iglesia ortodoxa, la católica y las protestantes, pavada de misión. Bueno, para eso le hace hacer todo un camino de virtud primero y después escribir. Y esos escritos de ella a mí me ayudaron muchísimo porque también después de un periodo de vivir fuera de la gracia de Dios, junto con la gracia antes de devolverme la gracia, me muestra su amor, cómo desea Él que yo vuelva a su corazón, a través de esos escritos. Y me acompaña en todo el proceso de conversión. Hasta hace muy poco que empiezo a conocer estos escritos de Luisa, que los empecé a conocer durante la pandemia, buscando cosas para alimentarme espiritualmente en internet. Empiezo a conocer estos escritos a través de una amiga que me presenta una página que era de la misión Ruach, del padre Barbut, que toma es la espiritualidad de Luisa Picarreta y también hace unos ejercicios particulares de ayuno y de ayuno durante 40 días a Paniagua, ofreciendo todo el ahorro de ese ayuno para misiones en India, en Rumania, en otros lugares, en beneficio de los pobres, ¿no? Ahí yo me engancho con Luisa, ahí me empieza a entusiasmar y empiezo a comprar los libros y a leer, y compartimos el retiro en febrero con Mirta, ahí conocí a Mirta. Y bueno, nos encontramos una vez en su casa en Villaguay y quedamos en contacto para empezar a leer juntas. Nunca se dio, pero ahora se da este programa por iniciativa de Agustín, que me encuentra, me busca. No, vamos a pensar que por iniciativa de Dios. Obvio. Dios es el que hace todo. Pero los caminos de Dios, cómo nos buscan ahí, nos traen, nos llevan para que se haga su voluntad. Nos indica Jorge que tenemos que estar redondeando. 3 minutitos más nos queda. No, ya no hay tiempo. Bueno, ya no hay tiempo, Mirta. Así que no vamos a tener que ir. Le damos un gracias a Dios y a la Virgen. Un Ave María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno,
queridos amigos, hermanos, que nos estaremos viendo entonces en el próximo programa. Hasta Que luego. Dios los bendiga. Buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Estás escuchando Radio Buen Anuncio 95.7.